Paz de Cristo. Gloria a Dios que ya llegaron todos los que iban a llegar. Aleluya. Es tiempo de vacaciones para muchos y también para los hermanos de la iglesia. Se llegan días de vacaciones. Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos aquellos que están reunidos, hermanos. Que Dios bendiga a todos aquellos que están reunidos en este día, en esta hora. Algunos más temprano, otros más tarde, pero que Dios bendiga a todos aquellos que se reúnen en algún lugar para alabar a Dios, para enseñar la palabra, el mandamiento de Dios, porque ahí es, hermano, donde está la bendición del ser humano. La Biblia nos dice que sin Dios no somos nada. Dijo nuestro Señor Jesucristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Toda nación, toda familia, hermanos, donde se predique la palabra de Dios, donde se alabe a Dios, donde haya obediencia a Dios, va a ser una familia, va a ser una persona, un país, donde quiera que se haga, hermanos, va a ser una gente bendecida. Porque los planes de Dios, hermano, Él los dice que son siempre de bendición para nosotros. Así que, hermanos, Él es el que todo lo puede. Si usted lo mira de ese modo, hermano, estamos en el mejor lugar. Él le dijo al pueblo de Israel, allá cuando comienza a hablar en Jeremías, le dice: ¿qué fue lo malo que encontraron tus padres en mí, que me dejaron? ¿Qué es lo malo, hermano, que puede encontrar el ser humano en Dios? No hay nada, hermanos, que pueda ser malo, que podamos nosotros dejar a Dios, porque los planes de Dios son siempre para bendecirnos. Lo malo viene cuando nosotros no le alabamos, lo malo viene cuando nosotros no le obedecemos. Entonces sí, preocúpese, porque entonces sí viene lo malo. Así que yo me siento contento de estar aquí. Me siento contento de que ustedes estén aquí, y de pensar en que hay otros en otro lugar alabando a Dios, me gozo también. Que Dios los bendiga a todos los que están alabando a nuestro Dios, aleluya. Bueno, nosotros nos hemos estado gozando, ahora vamos a prepararnos para la predicación del consejo de Dios. La semana pasada tocamos la semana pasada no lo grabamos. Aunque ya tuve por ahí algunos reclamos de que por qué no grabamos la enseñanza. Y que por qué no la subimos también. Me dijeron que estuvo muy buena la enseñanza. Y bueno, la semana pasada me tocó a mí dar la escuela dominical en vez de la predicación, porque yo quería tocar más a fondo, hermanos, lo que era el festejo de la Santa Cena. Y la semana pasada esa fue la razón. Estuvimos festejando la Pascua. Amén. Pero la semana antepasada comenzamos, hermanos, un tema que quiero volver a tocarlo hoy como segunda parte. Y el tema se llamó, ¿cómo se llamó? Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, si no hubiera venido Cristo. Y estuvimos tocando algo, pero hay tantas cosas, hermanos, que sucedieron con la venida de nuestro Señor Jesucristo, que aún, hermanos, aún el tiempo con que se estaba contando se volvió a empezar. Esa cuenta pasada, hermanos, que ya llevaba el mundo contando 5,000 y tantos años, se paró y se comenzó a contar de nuevo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y a esta era se le nombra la era cristiana. Y se comenzó a contar, para que vea hasta dónde llegó, hermanos, no solamente en lo espiritual, sino en el mundo exterior. Aún los que no creen en Dios, hermanos, se están guiando con cosas que quedaron establecidas, porque nuestro Señor Jesucristo vino a cambiarlo todo. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera venido? Tantas cosas, hermanos. Pero vamos a estar mirando hoy un poco más de esto como segunda parte.
Y yo los voy a invitar al capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Capítulo 16 del Evangelio de San Juan. Gracias a Dios que hemos tenido mucha lluvia. Amén. Y parece ser que esta semana se anuncia con mucha lluvia otra vez. Que Dios nos bendiga. Capítulo 16 de San Juan, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así en el nombre de Jesús: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, hablando nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles y sus discípulos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiero que repitamos el verso 7, porque esa es la clave para la enseñanza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y fíjese lo último: mas si me fuere, os lo enviaré. Señor Jesús, gracias por su palabra, por su iglesia, por su obra que comenzó, por la cual pagó un precio caro, mi Dios. Gracias porque su iglesia ha permanecido y va a seguir permaneciendo porque es plan suyo. Gracias, mi Dios, por todos los que han pasado, mi Dios, a descansar, pero que pasaron, mi Dios, estando en usted, porque hay promesa de que se levantarán en el día de su venida. Gracias por los que estamos aquí preparándonos, mi Dios, para que sea que usted venga por su iglesia, o sea que nos vayamos a descansar, a dormir, mi Dios, estaremos esperando que usted venga por su iglesia y nos levantará. Permítanos gozarnos en esta enseñanza y almacenar conocimiento para nuestra bendición y para honra y gloria suya, mi Dios. Denos libertad, muévase en medio de nosotros con su consejo, ayúdenos a abrir nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Bendiga, mi Dios, a todos aquellos que van a ver esta enseñanza a través del internet. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Se ha invertido mucho, hermanos, en esta salvación. Todos los países que tienen riquezas o que tienen paz, es el fruto, hermanos, de inversiones que se ha hecho. Todas las cosas cuestan. Los que las tienen porque alguien pagó por ellas. Si ustedes ven que este país es grande, ha costado mucho que sea grande. Aún guerras, hermanos, a veces, vidas, cuesta la paz. Amén. Lo que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, ha costado mucho. No solamente costó la vida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte y su resurrección.
Después de nuestro Señor Jesucristo siguieron las persecuciones. La Biblia dice, hermanos, que a todos los apóstoles los mataron después de nuestro Señor Jesucristo. Unos más pronto, otros después. Pero dice la historia que el único que murió de muerte natural fue el apóstol San Juan. Pero hermanos, después de ellos vinieron persecuciones a la iglesia. Se levantaron los Nerones, hermanos, en contra de la iglesia queriéndola acabar. Hicieron matazones, mortandades. Los usaron a veces, hermanos, como ejemplo para que los demás temieran. ¿Por qué? Porque tenían temor. Porque dice la historia que la iglesia ya abarcaba la mitad del imperio romano. Entonces en los siguientes 100 años, ver a ellos que ya la mitad del imperio era cristiana, hermanos, ellos querían acabar con esto. Y siempre, hermanos, el enemigo ha trabajado y levantó gente con poder para acabar con los cristianos. Pero ¿sabe qué? El precio se pagó y el precio se ha seguido pagando. Después de ellos ha seguido habiendo lo que ha habido, hermanos. Después de ellos ha habido quien ha pagado el precio, ha dedicado su vida, aunque no con tanta persecución, pero ha habido siempre quien predique la palabra de Dios. Ha habido quien ha estado dispuesto a dedicar su tiempo, a dedicar su vida, para que la palabra de Dios se siga predicando. Y detrás de todo esto, hermanos, está el Señor Jesucristo, moviéndose para que esto suceda. Nadie, hermanos, en esta vida quiere invertir, hermanos, una gran cantidad de esfuerzo, de vidas, de dinero. Nadie quiere invertir, hermanos, mucho en algo y pensar que luego se va a acabar. ¿O quién quisiera invertir, hermanos, $500,000 en una casa, como hace como unos 5 años, por decir, no sé exactamente? Oí de una casa, hermanos, que estaban vendiendo muy barata y que estaba nueva. Y luego yo pregunto, ¿pero por qué? Y luego dicen, es que habían hecho la casa arriba de un relleno que hicieron. Era un lugar hondo, lo rellenaron, emparejaron, hicieron la casa. Pero ¿sabe qué? Ese relleno empezó a bajar y la casa se empezó a quebrar. Toda la fundación de la casa, el eslavo, hermanos, se empezó a hundir y empezó a quebrarse toda. ¿Quién quiere, hermanos, gastar $500,000 en hacer una casa, en poner un negocio, hermanos, el sacrificio, todo el trabajo, los desvelos que a veces se pasan, hermanos, para que aquello, hermanos, se desvanezca? ¿Quién quiere eso? Nadie. ¿Ustedes creen que Dios, que haya invertido, hermanos, como dice la Biblia, que no escatimó a su propio Hijo, que Él mismo se manifestó en carne, que tuvo que pasar todo lo que pasó, que se han dado todas las vidas que se han dado? ¿Ustedes creen que el plan de Dios es que se acabe esto? Es una inversión grande, hermano, la que hay en la iglesia. Y el plan de Dios, hermanos, desde antes de que se comenzara a establecer la iglesia, el plan de Dios no era para que la iglesia durara un corto tiempo. El plan de Dios, hermanos, fue, ha sido y va a seguir siendo que la iglesia permanezca de pie hasta el día de su venida. ¿Cuántos? Yo le voy a decir una cosa, depende de usted, depende de mí, que yo ponga mi parte. Porque el Señor Jesucristo puso su parte. Nadie de nosotros podemos quejarnos y decir es que no se puso todo lo suficiente. Es que Dios ha hecho todo lo que es parte de Él. Ha sacrificado profetas, ha sacrificado apóstoles, ha sacrificado un pueblo grande, hermano, para que la iglesia después de 2000 años esté hoy de pie aquí delante de nosotros y seamos parte. Así que
Digo esto, hermano, porque todo esto es fruto de a qué vino el Señor Jesucristo. La iglesia es fruto de lo que Él vino a edificar, que no existiera. Pero Él vino, la comenzó y tuvo el cuidado, hermano, nuestro Dios, como nuestro Dios, que es de hacer las cosas bien. Nadie, hermano, podemos pensar y echarle la culpa a Dios de nuestros fracasos, de nuestras debilidades. Nadie tiene, no tenemos justificación delante de Dios si nuestra condición espiritual es pobre. Nadie, hermano, puede decir es que Dios no me ayuda a mí, es que me olvida. A nadie ha olvidado Dios. Dios pagó el precio en esa cruz, hermano, por todos. Y la oportunidad está abierta para todos. ¿Cuánto puede usted llenarse de Dios? Usted lo sabe. Hasta donde usted quiera. La Biblia inclusive dice que Dios no da su espíritu por medida. No hay una medida que diga usted nomás esto, ahí hay un límite. No hay un límite. Usted puede llenarse de Dios, hermano, y pedirle un don, y pedirle otro, y perfeccionarse. Y si viviera 1000 años, hermanos, y estar lleno de conocimiento, de sabiduría, de santidad, hermano, de bendiciones de todo tipo, yo le aseguro que todavía hay más detrás de eso. La iglesia, hermanos, en cada lugar está a diferente grado de conocimiento, a diferente grado de espiritualidad, a diferente grado de poder. Esta congregación, hermanos, no está igual que las otras. Puede estar mejor que algunas, pero le aseguro que habrá otras mejores que esta también. Pero le voy a decir una cosa. Todo ha sido, hermanos, el fruto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que nosotros, que ahora nos toca hacer a nosotros, lo estemos haciendo. Pero ahí está usted y ahí estoy yo. Nos tocó en estos tiempos vivir a nosotros. Usted decide cuánto se llena de Dios. Eso usted lo decide. Eso usted lo decide, cuánto se llena de Dios. Una de las cosas, hermanos, por las cuales el pueblo de Israel había fallado mucho a Dios, era porque antes, en el Antiguo Testamento, hermanos, no existía la promesa del Espíritu Santo. ¿Sí se escuchó lo que dije? Una de las razones por las cuales el pueblo de Israel batalló mucho, divagó mucho, hermanos, tenía subidas y bajadas en la fe y batalló mucho. Una de las razones, aunque miraron muchos milagros, aunque vieron muchas cosas de Dios, no había la promesa para todos de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios propuso levantar una iglesia, hermanos, Él tomó en cuenta eso. Una de las cosas fundamentales, hermanos, no es edificar la iglesia, como dije, sino aparte que la iglesia permanezca. Amén. Las cosas que se hacen no solamente que se hagan, sino que permanezcan. El plan de Dios para su iglesia es que la iglesia permanezca. Y una de las necesidades grandes que había, hermanos, en el pueblo de Israel era esa, que no había la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo antes, hermanos, lo recibían algunos, pero no todos. Muchos profetas, claro, los profetas profetizaban porque tenían el Espíritu Santo. Muchos siervos de Dios estaban llenos del Espíritu Santo antes, pero no era una promesa para todos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, empieza a edificar la iglesia,
eso fue una de las cosas principales después de traernos a su camino, de lavarnos, de perdonarnos los pecados en el bautismo en su nombre. Tenía ese plan nuestro Señor Jesucristo: llenarnos de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, acuérdese, es una promesa. Es plan de Dios para todos. Cuando ya, hermanos, leímos el capítulo 16 de San Juan, cuando se acercaba el tiempo ya en que nuestro Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a tener que irse en carne de este mundo, tiene esta plática con los discípulos, con los apóstoles. Y les empieza a hablar, hermanos, si usted notó lo que leímos, de las cosas difíciles que iban a pasar. Les empieza a hablar de las cosas que a veces vienen contra nosotros los humanos y que nos apagan la fe, el deseo de seguir. Ellos eran hombres como nosotros. Y el Señor Jesucristo tuvo el cuidado, hermanos, de hablarles de esas cosas antes de irse. Y cuando estaba hablándoles de estas cosas, dice la escritura que leímos, que ellos se entristecieron porque les estaba diciendo que Él ya se iba a ir y que todas estas cosas venían sobre ellos. Y voy a volver a repetir el verso 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Ellos no lo entendían, hermano. Estaban tristes porque el Señor Jesucristo se iba a ir. Pero les dijo, yo les voy a decir la verdad. Aunque ustedes piensen que se van a quedar solos y vengan todas estas persecuciones sobre ustedes, a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Bueno, fíjese lo que dice. A ustedes os conviene, dice, que yo me vaya. Dice, ¿por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, si usted se fija, hermano, si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido, hubiera resucitado y se hubiera ido para enviarnos el Espíritu Santo después, no se derramaría el Espíritu Santo en la iglesia. Y eso era algo necesario para la fe, para la fortaleza, para poder vencer todo lo que tenemos que pasar. Es algo necesario. Y les digo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque estando en carne, hermanos, estaba con nosotros o estaba con ellos. Y una cosa es que esté con nosotros a que esté en nosotros. Claro, qué hermoso que estuviera con nosotros, hermano, pero es más grande que esté en nosotros. Por eso les digo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no va a venir. Pero si yo me voy, yo lo voy a enviar. Amén. Cuando comienza el libro de los Hechos, en el capítulo 1, voy a leerlo. Los que gusten ir conmigo. Capítulo 1, verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, esa promesa, las cuales dijo, es de lo que leímos primero, las cuales dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No les toca a ustedes entenderlo todo, en otra palabra les dijo. Hay tantas cosas que no entendieron ellos, hermanos, y tantas cosas que nos pasan a nosotros y no las entendemos nosotros. Y entre menos conocemos de Dios, menos entendemos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué así? ¿Y por qué a mí? Tanta cosa que no entendemos. Pero dijo, pero van a recibir poder. Porque para lo que usted no entiende, también necesita poder. Para lo que entiende y para lo que no entiende, usted necesita tener poder. Mas recibiréis poder, les dijo, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Ese poder que usted necesita, ese poder que yo necesito, hermano, no está en otro lado, está en Dios. Por eso ahora es una promesa para la iglesia, porque esa fue una necesidad por la cual el pueblo no podía. Dice la Escritura, hermanos, allá en Zacarías: pondré mi espíritu en ellos y haré que anden en mis caminos. Amén. El plan de Dios, hermanos, es poner su espíritu en nosotros para hacer que andemos en sus caminos. Ese es el plan de Dios. Porque Él mira que sin su espíritu, hermanos, o va a venir esto o va a venir lo otro, pero usted no va a tener la fortaleza para vencerlo. Y déjeme decirle que si usted tiene el Espíritu Santo pero no lo obedece, tampoco va a vencer. El Espíritu Santo está ahí para ayudarle, para fortalecerlo, para guiarlo. Pero si usted, aún sabiendo y pudiendo, no lo quiere hacer, Dios no lo obliga. A veces pensamos que nomás porque ya Dios me lo dio y ya así nomás. No. No le va a salir todo así nada más. Mire, ahorita usted tiene el poder para hacer muchas cosas y no las hace. ¿O no es cierto? ¿Cuántas veces he oído aquí de hermanos que dicen: yo quería levantarme a dar un agradecimiento, pero no pude levantarme de la banca? ¿Puede o no puede levantarse de la banca a dar un agradecimiento? Sí puede. ¿O no puede? Se dejó vencer. A veces queremos tener más poder del que tenemos para hacer las cosas, y hay cosas que usted ya puede hacer. Yo le aseguro que usted muchas veces se ha quedado en la casa y dice que no pudo venir y está mintiendo. Sí podía venir. Y no le eche la culpa a Dios y diga: es que no tengo el suficiente poder. Sí lo tiene ya. Hay muchas cosas, hermanos, que ya podemos hacer porque Dios ya nos dio el poder para hacerlas. Que a lo mejor, hermanos, pasemos un poquito nerviosos, que a lo mejor a veces estemos un poquito temblorosos, pero no quiere decir que no las puede hacer. Que a lo mejor venga a la iglesia medio cansado. Paz de Cristo. ¿O acaso cuando alguien se enfrenta a una batalla, hermanos, no sale cansado con algún raspón por ahí?
pero sale con la victoria. El plan de Dios es darnos la victoria, no que no nos va a costar nada. Y el Espíritu Santo, hermano, está para darnos el poder para hacerlo. Pero si usted ya teniendo aún el poder del Espíritu Santo no quiere hacerlo, Dios no lo va a obligar. Eso es para los que quieren, para los que queremos servirle a Dios, hermano. Ahí está la ayuda. Quiero que miremos lo que dice, hermanos, Efesios. No nos vamos a ir sin leer la carta de San Pablo a los Efesios. Capítulo 4, ya lo hemos leído otras veces. Desde el verso 17 del capítulo 4 de Efesios, amén. La Biblia tiene un subtítulo, mi Biblia tiene un subtítulo que dice La nueva vida en Cristo. Y dice mi Biblia desde el verso, y lo voy a leer aunque son varios versos, los leo un poco rápido. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Dice, la ignorancia tiene una razón, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice lo que dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es contristar, hermanos? Cuando usted ya lo sabe, cuando Dios se lo está mostrando, cuando Dios le está dando el poder para hacerlo, y usted no lo hace. Paz de Cristo. Usted puede contristar a su padre natural, ponerlo triste. Cuando le pide que haga algo que su padre sabe que usted puede hacerlo. Pero si usted decide que no lo va a hacer, usted va a poner triste a su papá. Si lo ve su papá sano, que puede trabajar y le encomienda alguna labor en la casa, y usted no la quiere hacer, no es porque no puede, es porque usted no quiere hacerla. Si su papá lo ve que está enfermo y no puede, no se va a poner triste porque usted no lo hace, ni lo va a mandar que lo haga. Al contrario, a lo mejor le va a decir, tú no puedes hacerlo, no levantes eso, no hagas aquello. Pero cuando usted puede hacerlo, cuando Dios le ha dado el poder para hacerlo,
y le manda que lo haga y no lo hace. ¿O qué padre no sentiría tristeza que su hijo no quiera hacer nada? Ni estudiar, ni trabajar, ni nada. ¿Le va a dar gusto a ese papá? No. Nuestro Dios nos llamó, hermano, para hacer su iglesia. Nos llamó para ser santos. Pagó el precio, allí está para ayudarnos. Es más, está esperándonos antes de que usted llegue aquí al templo, Él ya está aquí esperándolo. Antes de que usted venga al altar a orar y a pedirle, Él ya lo está esperando. Él dice que Él tiene más que darnos que nosotros que pedir. Él dice, pídeme, pedid y recibiréis. Cuando Él ve que usted teniendo todo eso, hermano, no lo hace, ¿qué cree que siente Dios? Pues eso es, hermanos, contristar al Espíritu Santo. Que aún conociendo usted la voluntad de Dios, pudiendo buscar de Dios, pudiendo hacer para Dios, usted no lo hace. Por eso dice San Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Pero luego enseguida dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, yo no sé, hermanos, pero llego a pensar, por lo que veo, que hay gente que piensa que puede permanecer y hacer las cosas y ser fuerte y vencer los problemas que hay. Yo llego a pensar que hay gente que piensa que puede hacerlo sin tener el Espíritu Santo. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué creen que yo pienso eso? Porque cuando una persona desea mucho tener el Espíritu Santo es porque cree que lo necesita. Y cuando una persona desea y cree que lo necesita, hermanos, la búsqueda y el clamor es incansable. Es incansable. Y hablo por lo mío, hermano, hablo por mí. Cuando yo comencé en la iglesia, hermanos, era un deseo que había en mí de ser lleno del Espíritu Santo. Y no era un deseo así nomás en mi mente, no, era un deseo que me hacía actuar. Me hacía orar, me hacía ayunar, me hacía buscar de Dios, me hacía apartarme de lo que yo entendía que no le agradaba a Dios. Y me hacía pasar al altar y clamar a Dios, y levantarme en la madrugada y clamar a Dios. Me hacía buscarse lleno del Espíritu Santo. Me podían ofrecer a mí, hermanos, que me quedara a trabajar overtime y necesidad tenía. Pero en mi mente, hermanos, tenía más peso el pensar que tal vez ese día yo iba a ser lleno del Espíritu Santo y me iba a quedar mejor trabajando. Y me importaba más, aunque tenía necesidad, hermano, estar en la iglesia que ir a ganarme otros dólares. ¿Viví con necesidad? Sí, viví con necesidad. Pero prefería yo estar en la iglesia. ¿Hice bien o hice mal? Yo creo que hice bien. Eso fue lo que entendí y lo que sigo entendiendo, hermano. Y de lo demás, hasta hoy Dios se ha encargado de mí. Hasta hoy Dios se ha encargado de mí. Pero cuando alguien cree, hermanos, que así puede seguir, pase un año, pasen dos, pasen los que pasen, no tiene ese deseo de estar buscando de Dios. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas veces falté a la oración? ¿Cuántas veces creen que falté a la oración cuando yo llegué a la iglesia y que era nuevo? ¿Cuántas veces falté a un culto?
Hermano, quisiera que hubiera testigos de allá que me conocieron. Mi esposa me conoció, pero pues a lo mejor. Aquí está la hermana Ramona. Si yo faltaba a los cultos, si yo faltaba a las oraciones. Estoy hablando por mí, pero no era yo el único, hermano. En la iglesia donde yo crecí había un deseo más grande de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora no es solamente aquí. Hermano, la gente en muchas otras congregaciones se ha conformado a vivir sin recibir el Espíritu Santo. Ahora le voy a decir una cosa. Acabamos de leer un texto. A lo mejor usted piensa y diga, yo así puedo vencer, yo he estado venciendo más que otros que tienen el Espíritu Santo y ya cayeron y yo sigo de pie. A lo mejor sí. Pero ¿sabe qué dice el texto que acabamos de leer? Dios lo selló con el Espíritu Santo para el día de la redención. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que significa estar sellado para el día de la redención? Significa que el día que Cristo venga, es el Espíritu Santo de Dios que está en usted el que va a hacer contacto con la presencia de Dios y es el que lo va a levantar. Usted fue sellado para ese día. Nuestro Señor Jesucristo dijo que en aquel día os tomaría a sí mismo. ¿Y cómo puede tomar a alguien a sí mismo? Paz de Cristo. Fue sellado para el día de la redención. Es el sello de Dios sobre sus hijos para el día de la redención. Viene Cristo por su iglesia. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, ni siquiera ver, dice, el reino de los cielos. No se les haga duro lo que estoy hablando, hermanos. Es duro, pero es la verdad. Esta promesa, hermanos, los apóstoles estuvimos viendo que los mismos profetas, los apóstoles escribieron, San Pedro escribió que los mismos profetas de antes miraron esta bendición, pero no era para ellos, era para nosotros. La puerta está abierta, hermanos. Si Cristo no hubiera venido, esa esperanza que usted tiene y que yo tengo, hermano, no existiría. Pero ahora existe esa esperanza. Si Cristo no hubiera hecho esa promesa de que el Espíritu Santo era para todos, yo hubiera pensado, hermanos, que a lo mejor para mí no era. Y conformarme con decir, bueno, no es para todos. Pero cuando usted ve que es una promesa, usted tiene esa esperanza. Una esperanza, hermanos, que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo, que va a venir por su iglesia. Si Cristo no hubiera venido, hermanos, esto de que se derrama el Espíritu Santo, de que hay un grupo que se llama iglesia, de ver lo que vemos, hermano, no existiría. La iglesia, hermanos, de Cristo sin el Espíritu Santo no es la iglesia de Cristo. Es una iglesia incompleta. Cristo va a venir, ahí está su promesa, viene por los suyos. Pero dice que los selló también con su Espíritu Santo para el día de su venida. Pertenecemos, hermanos, a esta comunidad que se llama iglesia. Esto, hermanos, es el fruto, la fe que usted tiene.
lo que usted cree y lo que usted espera, por lo cual usted se prepara cada día de servicio y viene, por lo cual usted vive la vida que vive. Lo vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy bien consciente, hermano, yo estoy bien consciente, y en eso yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir. Yo llegué a la iglesia casi de 29 años. Yo estoy bien consciente de lo que había allá afuera para mí, lo viví. A mí no me lo contaron. Ustedes no me conocieron ni yo a ustedes. Ustedes se metieron a diferentes lugares y yo a diferentes lugares, pero yo también metía. Pero la esperanza que yo sé que había para mí allá no existía. Cuando llegué, hermanos, y conocí estas promesas, vi que eran para mí estas promesas. Vi que eso es parte de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ni los antiguos tenían estas promesas, que las vieron en visión profética, pero no eran para ellos, hermanos. Usted las tiene hoy, usted está de pie y está aquí, son para usted. Ya no más voy a leer ese verso, hermanos, porque ya el tiempo me alcanzó. Lo leemos, no lo sabemos muchos. Hechos el capítulo apostólico. Amén. Hechos capítulo 2. En el 1 leímos la promesa de recibir poder. En el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. No lo que ellos querían, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y ahí comienza San Pedro su primer predicación, su primer discurso. Se levanta entonces Pedro en pie con los 11 y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no es tan ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y cuando llegamos, hermanos, al final del discurso de San Pedro, verso 36, cuando termina el discurso, la predicación dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón
Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, estaban todos los apóstoles, hermano. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro es, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y enseguida dice, y eso que ustedes vieron allá, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que era los que los tenía preocupados, atónitos, maravillados, lo que estaban viendo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sí lo leyó conmigo, ¿verdad? Porque para vosotros es la promesa, promesa. Repítase esa palabra, promesa. Es promesa de Dios. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, nuestros hijos, hermanos, aunque no estén aquí, también tienen la promesa. Nosotros tenemos la promesa. Nuestros hijos tienen la promesa. ¿Y por qué no lo recibimos a veces? Porque no hay promesa. No, la promesa ahí está. Mire, hay tantas bendiciones que están prometidas en la iglesia que no recibimos. Y esa es una. Bueno, no todos, claro, muchos las recibimos. Pero hay tantas promesas. ¿Qué dice cuando hablar de honrar a tu padre y a tu madre? Honra a tu padre y a tu madre, dice que ¿para qué? Viene la promesa ahí, ¿verdad? Para que te vaya bien. ¿Y qué más? Y seas de larga vida sobre la tierra. Detrás de ese mandamiento hay una promesa. Pero si usted no lo obedece, la promesa no se acaba. La promesa ahí está. ¿Verdad que la promesa sigue? La promesa ahí está. La promesa para que usted se llene del Espíritu Santo, ahí está. No deja de existir. Hermano, nos podemos ir nosotros. Así como se han ido miles adelante de nosotros. Unos llenos del Espíritu Santo y otros sin el Espíritu Santo. La promesa, hermanos, sigue allí. Sigue. ¿Por qué? Porque dijo, pasará cielo y tierra. Pero mi palabra no pasará, es promesa de Dios. Porque ese es el plan de Dios. Recibiréis poder. Hay tantas cosas, hermanos, que nos enfrían, que nos desaniman, que nos esto, que nos lo otro, que a veces humanamente las vencemos, pero otras no. Necesitamos, hermanos, recibir el Espíritu Santo. Y necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Y a veces Dios le está hablando y le está diciendo lo que debe de hacer. Y todavía usted no lo quiere hacer. Vamos a ponernos de pie. Esto, hermanos, no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí, hermanos. Se han hecho, hermanos, muchos cuadros por ahí. Y yo no sé, hermanos, si sea cierto esto que he oído o no. A lo mejor no es cierto. Pero yo he oído decir que los pilotos, tal vez de aquí de Estados Unidos, no sé, pero voy a decir que procuran que uno de los copilotos sea cristiano, lleno del Espíritu Santo. Yo no sé si sea cierto, hermano. Por eso allí yo no les aseguro nada, yo he oído. Que porque aún, hermanos, el mundo de fuera conoce de estas promesas, de que Cristo va a venir por su iglesia.
y lo estamos esperando. Pero se preocupan algunos diciendo, ¿y si no va ninguno ahí, hermanos? Perdón, dije al contrario, ¿verdad? Un mundano que no tenga el Espíritu Santo. Ahí dije al contrario. Buscan poner de alguien de asistente, alguien que no sea cristiano, que no tenga el Espíritu Santo. Ahí fue donde me equivoqué. Porque dicen, si viene Cristo por su iglesia, ¿se va el piloto? Y si uno de los asistentes también es cristiano y tiene el Espíritu Santo, pues los demás, ¿qué culpa tienen? Pues que vaya uno que no sea cristiano para que agarre el timón. Aún la gente de fuera, hermanos, sabe que hay esta promesa. Cristo, hermanos, viene por su iglesia. Han hecho dibujos de un modo, han hecho dibujos de otro, pero la Biblia nos dice que Él viene por su iglesia. Y su iglesia es usted y soy yo. Y que está preparada una fiesta allá en los cielos, hermano, mientras que aquí va a haber un tremendo caos en la tierra. Cristo viene por su iglesia, se la lleva y allá se festejan, hermanos, las bodas del Cordero. Allá es una fiesta porque hay bodas del Cordero con su iglesia y esa la estamos esperando nosotros. Y eso nos da ánimo, nos da fe, nos da vida para seguir, hermanos. Y esto es parte, hermanos, de lo que si Cristo no hubiera venido, no tuviéramos eso. Mire, si usted le pregunta a cada hermana, a cada hermano lo que siente cuando la presencia de Dios lo toca, es algo hermoso. Ahora, si Cristo no hubiera venido, hermanos, y hubiera dejado esa promesa, no tendríamos eso. No tendríamos ese gozo de la presencia de Dios, esa esperanza que tenemos. Gracias, Señor Jesucristo, le damos por su venida, por su plan perfecto, por lo que dejó establecido, mi Dios, porque usted es la puerta, mi Dios, a la salvación, a la vida, mi Dios, de paz, de gozo, de esperanza, mientras llegamos al final, mi Dios, y al final es entrada, mi Dios, a la vida eterna. Gracias por su sacrificio, mi Dios, que hemos estado conmemorando. Gracias porque nos ha dado el privilegio de ser parte de su iglesia y de esas promesas. Gracias por este día que nos regaló, que nos permitió estar aquí, mi Dios, alabando su nombre. Que su bendición, que su presencia y que su Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros, ayudándonos a vencer. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.